A continuación tenemos el reflejo tendinoso de Golgi. Este reflejo es un reflejo que establece dos sinapsis y se conoce también como reflejo miotáctico inverso o reflejo inverso al reflejo de estiramiento. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor de estiramiento situado en los tendones que va a detectar la contracción del músculo activando los nervios aferentes del grupo 1B. La forma exagerada del reflejo tendinoso de Golgi es el reflejo de cierre de navaja. A continuación vamos a ver un esquema de este reflejo. Aquí comenzamos explicando que cuando el músculo se contrae a este nivel, activa mediante mis fibras musculares extrafusales a mi órgano tendinoso de Golgi. Este órgano activa mis fibras aferentes del grupo 1B, que están aquí, que establecen sinapsis con neuronas, pero no son cualquier tipo de neuronas, son neuronas inhibitorias a nivel de mi médula espinal. Estas interneuronas inhibitorias van a establecer a su vez sinapsis con motoneuronas alfa. Cuando se activan las interneuronas inhibitorias, que su efecto, como su nombre lo dice, es inhibir, lo que hacen es inhibir la activación de las motoneuronas alfa y por ende producen la relajación del músculo que originalmente se contrajo a este nivel. A su vez, cabe resaltar que el músculo que originalmente se contrajo se relaja, pero a su vez este reflejo también causa que los músculos sinérgicos se relajen y los músculos antagonistas se contraigan. El otro reflejo que vamos a tener aquí va a ser el reflejo de flexión retirada, que va a ser un reflejo polisináptico que se va a dar en respuesta a estímulos táctiles, dolorosos o nocivos, en este caso un golpe fuerte, una quemadura, entre otras cosas. Y vamos a verlo aquí. El reflejo va a comenzar ante un estímulo doloroso. Por ejemplo, tocar la cocina caliente, el agua hirviendo, etc. Este dolor va a activar fibras de los grupos 2, 3 y 4, que a nivel de mi médula espinal van a establecer múltiples sinapsis, es polisináptico. Y va a darme un reflejo extensor cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el lugar de la quemadura, por ejemplo, me quemo mi mano derecha, lo pongo en la cocina, voy a ocasionar en ese lado una flexión ipsolateral, es decir, del mismo lado, donde mis músculos flexores van a estar activados y mis músculos extensores inhibidos. Por otro lado, en mi mano izquierda voy a tener una extensión contralateral, es decir, mis músculos extensores se activan y mis músculos flexores se inhiben. Es importante recalcar aquí también un concepto que es el concepto de postdescarga, que se define como una descarga neural persistente que va a producir circuitos de reflejos polisinápticos. Como resultado de esta postdescarga, mis músculos contraídos van a permanecer así en ese estado de contracción durante mucho tiempo, incluso después de la activación del reflejo. También, ya fuera de lo que vienen a ser los reflejos de la médula espinal, vamos a tener un control de la postura y el movimiento por mi tronco encefálico. Y vamos a tener dos vías principales. Las vías motoras descendentes, es decir, que descienden desde la corteza cerebral, se van a dividir en mi vía piramidal y mi extrapiramidal. Mi vía piramidal la va a formar mi tracto córtico-espinal y mi córtico vulvar. Por otro lado, todas las demás vías van a ser las vías extrapiramidales, que van a ser las siguientes: mi tracto rubroespinal, mi tracto pontino retículo espinal, mi tracto vulvar retículo espinal, mi tracto vestíbulo espinal lateral y mi tracto tecto espinal. Parece complicado todos los nombres, pero vamos a tratar de estudiar lo principal de cada vía extrapiramidal y vamos a tratar de comprender por qué es la denominación de cada tracto.
El tracto rubroespinal, como su nombre lo dice, se origina en el núcleo rojo, por eso es rubro, y se va a proyectar a las motoneuronas de la médula espinal lateral, acuérdense, desde el núcleo rojo hasta las motoneuronas de la médula espinal lateral. Entonces, esta estimulación del núcleo rojo produce la activación ¿de qué? De músculos flexores más inhibición de los extensores. Mi tracto pontino reticuloespinal se origina en los núcleos de la protuberancia, por eso es pontino, y se proyecta a la médula espinal ventromedial, ya no la lateral, como era en el tracto rubroespinal, sino en mi médula espinal ventromedial. El efecto de mi tracto pontino reticuloespinal es principalmente activador, que activa tanto los músculos flexores como extensores, pero en mayor medida mis extensores. Mi tracto vulvar reticuloespinal, que será el tercero de aquí, se va a originar en mi formación reticular vulvar, por eso es el nombre, y se va a proyectar a las motoneuronas de la médula espinal en general, ya no en lateral ni ventromedial, sino en general. La estimulación ya no tiene efecto activador como el tracto pontino reticuloespinal, sino va a tener un efecto inhibidor. Inhibe mis músculos tanto flexores como extensores, pero especialmente los extensores. Continuamos con las vías extrapiramidales. A continuación tenemos el tracto vestíbulo-espinal lateral. Se va a originar en el núcleo vestíbulo lateral, por eso es el nombre, y se va a proyectar a las motoneuronas ipsolaterales de la médula espinal. La estimulación me produce activación de los extensores e inhibición de los flexores. Y por último tenemos a mi tracto tectoespinal. Se origina en el tectum o techo del tronco del encéfalo y se proyecta en la médula espinal cervical, es decir, participa en el control de músculos cervicales. Para resumir, vamos a ver la función de cada uno. El tracto rubroespinal tiene como función activar los flexores e inhibir los extensores. El pontino reticuloespinal activa tanto flexores como extensores, pero tiene predilección por extensores. El vulvar reticuloespinal me va a inhibir flexores y extensores, pero inhibe principalmente extensores. Mi tracto vestíbulo espinal lateral, que es el que está acá, va a estimular la activación de extensores e inhibir los flexores. Y mi tracto tectoespinal, ¿qué hace? Control de músculos cervicales. ¿Sí? Ahora, vamos a mencionar que va a haber dos estructuras, mi formación reticular pontina y mi núcleo vestibular lateral. Estos van a tener efecto excitatorio, ¿para qué? Para extender músculos. Por tanto, si yo tengo una lesión en mi tronco del encéfalo por encima de mi formación reticular pontina y mi núcleo vestibular lateral, pero por debajo de mi mesencéfalo, voy a tener una enfermedad que se va a llamar rigidez descerebrada. ¿Por qué? Porque aumenta drásticamente mi tono extensor. Las lesiones por encima de mi mesencéfalo no van a producir rigidez descerebrada. A continuación vamos a estudiar que el control motor del cuerpo también va a estar regulado por nuestro cerebelo. Nuestro cerebelo es nuestro cerebro pequeño, por decirlo así, y va a regular el movimiento y la postura. Interviene también en lo que viene a ser aprendizaje motor y va a tener la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la frecuencia, los límites, la fuerza y la dirección de los movimientos en control total. El cerebelo se va a dividir en tres partes: un cerebelo vestíbulo-cerebelo, un cerebelo espino-cerebelo y un cerebelo ponto-cerebelo. Y cada una de estas tres partes va a tener una función. Por ejemplo, mi vestíbulo-cerebelo va a hacer lo que se denomina control de mi información vestibular y control de mi equilibrio y mi movimiento ocular. Mi espino-cerebelo
va a estar dominado por la información que viene de mi médula y controla la sinergia, que ya lo mencionamos. Y mi ponto cerebelo recibe aferencia cerebral a través de los núcleos protuberanciales y controla la planificación e iniciación de movimiento. En resumen, de nuevo, vestíbulo cerebelo, ¿qué hace? Controla equilibrio y movimientos oculares. Espino cerebelo, control espinal y sinergia de movimientos. Y ponto cerebelo, planificación e iniciación de movimientos. Así como tenemos la división del cerebelo, también tenemos que mi cerebelo va a tener capas. Principalmente va a tener 3 capas, una capa granulosa, una capa de células de Purkinje y una capa molecular, que es la más externa, que lo vamos a ver aquí en la imagen. Acá tenemos mi capa granulosa es la más interna, que se pueden dar acá cuenta en la imagen, y va a contener células granulosas, que son estas células de aquí. ¿Qué más va a contener? Células de Golgi tipo 2, y glomérulos a este nivel. En los glomérulos, ¿qué van a estar? Van a estar los axones de las fibras musgosas, que van a ser estos axones de aquí, de las fibras musgosas. Mis axones, que van a venir de los diferentes tractos del cuerpo, ¿no? Y van a establecer sinapsis. ¿Con qué? Con mis dendritas de mis células granulosas. Con estas dendritas. Y también con las dendritas de las células de Golgi tipo 2. Entonces mi glomérulo va a ser una zona de sinapsis. Luego tengo mi capa de células de Purkinje, que voy a tener aquí mi célula de Purkinje, que es la capa media, que contiene células de Purkinje y su influencia es inhibitoria. Siempre es inhibitoria. Por último vamos a tener la capa molecular, que es la más externa a este nivel, y que contiene células estrelladas externas, que son estas, células en cesta, que son las de aquí, dendritas de células de Purkinje y Golgi, todas estas dendritas, tanto de la de Purkinje como las de Golgi, y axones de células granulosas, que vienen desde aquí, los axones de células granulosas, que van a formar fibras que van a establecer sinapsis. Por ejemplo, aquí, ven, mi célula granulosa forma fibras que van a establecer sinapsis con mis dendritas de mis células de Purkinje, que están aquí, con mis células en cesta, que están aquí, ven, con estas dendritas, con mis células estrelladas externas y con mis células de Golgi tipo 2. Múltiples sinapsis a nivel de mi corteza de mi cerebelo. Eso es un corte transversal. También tenemos que tener en cuenta que la información que entra a mi corteza del cerebelo va a estar regulada por 2 sistemas. Un sistema de fibras trepadoras, que son las que vemos aquí, fibras trepadoras, y un sistema de fibras musgosas, que no lo podemos aquí, que lo podemos apreciar aquí, pero no totalmente, pero aquí está, mi fibra musgosa, que van a hacer sinapsis a nivel de mi glomérulo de mi capa glandular. Mis fibras trepadoras van a tener origen en mi olivo inferior de mi bulbo raquídeo y se proyectan directamente a las células de Purkinje. Ven aquí, mi fibra trepadora proyectada directamente a mi célula de Purkinje, que tiene efecto inhibitorio, ¿verdad? Mis fibras trepadoras van a tener solo un potencial de acción. Y este único potencial de acción provoca múltiples ráfagas excitatorias. ¿Ok? Que van a formar potenciales muy complejos a este nivel. Potenciales muy complejos. Por otro lado, mis fibras musgosas aportan la mayoría de información de entrada al cerebelo. Es decir, que entre mis fibras trepadoras y mis fibras musgosas, mi información que va a entrar a mi cerebelo motora va a ser mayormente por mi fibra musgosa. Y constan de múltiples aferentes y van a tener fibras paralelas a las células granulosas que van a estar aquí, que van a estar en contacto con dendritas de numerosas células de Purkinje, que van a estar aquí. Por otro lado, tenemos que los potenciales a nivel de mi fibra musgosa es potenciales simples.
Es decir, fibras trepadoras, potenciales complejos, múltiples ráfagas excitatorias y múltiples conexiones. Fibras musgosas van a tener fibras paralelas, es decir, potenciales simples. Aquí está. Por otro lado, tenemos que a nivel de mi cerebelo vamos a tener interneuronas. La función de mi interneurona es modular la función de mi célula de Purkinje en el aspecto de la información de salida de estas células. Y casi todas mis células interneuronas cerebelosas son inhibidoras. También tenemos una vía de salida de la corteza cerebelosa y la única vía de salida es a través de mis axones de mis células de Purkinje. Y la información que sale de mi célula de Purkinje siempre es inhibitoria y el neurotransmisor que va a regular esto va a ser el GABA, ácido gamma aminobutírico. Los axones de las células de Purkinje se van a proyectar hacia múltiples núcleos, tanto cerebelosos profundos como vestibulares laterales, y esta salida inhibitoria de la corteza va a regular tanto la frecuencia, amplitud, fuerza y dirección del movimiento, que en conjunto dijimos que se llamaba sinergia. Entonces mi célula de Purkinje, mediante su acción inhibidora, regula mi sinergia. Vamos a enfocarnos en un aspecto más clínico para poder comprenderlo y vamos a ver los trastornos que va a tener mi cerebelo. Cuando yo tengo una lesión a nivel de mi cerebelo, voy a tener una alteración en el movimiento que se va a llamar ataxia. Entonces, la ataxia cerebelosa es cuando yo tengo una descoordinación a consecuencia de un error en mi sinergia, es decir, un error en mi frecuencia, o en mi amplitud, o en mi fuerza, o en mi dirección de movimiento. Y esta ataxia se puede manifestar de múltiples formas. Por ejemplo, yo puedo tener un inicio tardío de movimiento y este inicio tardío hace que yo parezca muy descoordinada. O puedo tener un miembro que sobrepasa su objetivo. ¿Qué quiere decir? Quiero coger algo y me detengo o no lo llego a alcanzar. Otra expresión de mi ataxia es mi disdiadococinesia. Esta disdiadococinesia, ¿qué quiere decir? Que el individuo es incapaz de realizar movimientos rápidos alternantes, no puede realizar movimientos rápidos. También puedo tener un temblor intencional o un fenómeno de rebote. El fenómeno de rebote consiste en que una persona con enfermedad cerebelosa no puede detener un movimiento. Es decir, que por ejemplo, yo flexiono mi brazo contra algo que me está haciendo resistencia y yo no puedo detener mi flexión cuando esa resistencia se va. Es decir, alguien presiona mi brazo y yo lo flexiono, la persona se va y yo sigo flexionando. Este es el fenómeno de rebote. Por otro lado tenemos nuestros ganglios basales, que van a ser 4, que van a ser los núcleos profundos de mi telencéfalo, que van a ser mi núcleo caudado, mi putamen, mi globo pálido, mi amígdala. Estos ganglios basales también van a regular mi control motor. Y estos núcleos van a estar asociados a una serie de mecanismos bastante complejos, ¿no? Que van a ser también otros núcleos, ¿no? Que van a ser mi ventral anterior, mi ventral lateral del tálamo, mi subtalámico del encéfalo, mi sustancia negra del mesencéfalo, entre otros. Lo importante a este nivel de los ganglios basales es tener en cuenta que mis ganglios basales van a actuar sobre mi corteza motora principalmente. ¿Para qué? Para planificar y ejecutar movimientos suaves. Las vías que van a llegar y van a abandonar los ganglios basales van a ser muy difíciles, ¿no? Muy complejas. Pero hay que saber que van a haber dos vías. En resumen, dos vías, que lo vamos a ver ahorita en un esquema. Una vía directa y una vía indirecta.